¿Qué tal, estudiantes de español? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal para aprender español de diferentes maneras. De nuevo volvemos a hacer este bloque de capítulos en el cual aprendemos muchísimo español, pero a través de historias cortas. Si no habéis tenido la oportunidad de ver el primer capítulo y el segundo capítulo del misterio en la mansión Bellevue, aquí os lo dejo, no os lo perdáis porque hoy por fin vamos a ver el desenlace de esta historia, el tercer capítulo del misterio de la mansión Bellevue. No olvidéis suscribiros a este canal, además de compartirlo y darle mucho amor para que muchísimas otras personas puedan aprender este magnífico idioma y además me estáis ayudando muchísimo. Recordad, bajaos el PDF, descargaos el PDF de este tercer capítulo también, porque tenéis la transcripción de la lectura y de todos esos elementos que vamos a trabajar hoy en este tercer capítulo. Sabéis que no podemos verlo absolutamente todo. Veremos algunos aspectos de vocabulario, de gramática, de sintaxis y de morfología. ¿Estáis preparados para descubrir y desvelar el misterio en la mansión Bellevue? ¡Empezamos! Bien, igual que en los capítulos anteriores, vamos a seguir la misma metodología. Yo haré una primera lectura sin parar, una lectura de un tirón de ese tercer capítulo. Y después iremos paso por paso desgranando algunos de estos conceptos sobre el español. Vamos allá con la lectura. Título: Revelaciones en la noche. La noche transcurría lenta, triste y tediosa. Interrogatorio tras interrogatorio. El médico forense estaba tomando muestras e inspeccionando minuciosamente el cadáver estático y pálido de Martín, el cual habían ocultado de la vista de todos con paneles de sábanas blancas, a través de los cuales solo se podían vislumbrar las sombras del personal autorizado que se movía de aquí para allá. Víctor había estado oculto entre las sombras durante la mayor parte de la boda, manteniendo una distancia calculada. Su regreso a la familia había sido poco celebrado y muchos lo consideraban un paria debido a sus negocios poco éticos en el extranjero. Sin embargo, su conocimiento de los secretos más oscuros de la familia Belmont lo hacía peligrosamente poderoso. Es cierto que Martín y yo planeábamos revelar los secretos para liberarnos, continuaba Adriana con voz temblorosa. Pero nunca imaginamos que esto desataría tal violencia. Y se echó a llorar. El inspector Lugo, procesando cada palabra, se acercó a Víctor con una acusación silenciosa en su mirada. Víctor, con su expresión ahora rígida, intentaba mantener la compostura mientras las piezas comenzaban a encajar para el inspector. «Víctor, ¿dónde estabas exactamente cuando Martín fue encontrado?», preguntó Lugo con un tono bajo y controlado. Víctor titubeó un momento y finalmente, con voz apenas audible, respondió: «Estaba cerca del jardín, no lejos de donde donde ocurrió todo». El inspector asintió casi imperceptiblemente y se volvió hacia uno de los oficiales, quien le entregó un pequeño frasco encontrado en los bolsillos de Víctor durante una revisión discreta. Contenía el mismo alucinógeno que había sido hallado en el cuerpo de Martín. «Víctor Belmont, encontramos este frasco en tu bolsillo. ¿Puedes explicarme lo que contenía? Te doy la oportunidad de que me des una coartada, si la tienes, antes de que llegue el análisis del laboratorio». Sin embargo, Víctor se quedó mudo y bajó la mirada. «Víctor Belmont, estás bajo arresto por el presunto asesinato de Martín Rodríguez», declaró Lugo mientras los oficiales se acercaban para esposar a Víctor.
El silencio que siguió fue sepulcral. Clara, observando la escena con una mezcla de horror y alivio, se acercó a Adriana. Las dos mujeres se miraron con dolor y con gesto de sorpresa y desconcierto. «Nunca imaginé que nuestra boda terminaría en una tragedia como esta», susurró Clara mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Esos documentos jamás debieron ver la luz», balbuceó Víctor revelando que había descubierto los papeles junto con Martín, pero había decidido eliminar a su primo para que los secretos no arruinaran su posición en la familia. El inspector Lugo, cerrando su cuaderno de notas, se permitió un breve momento de contemplación. La verdad había salido a la luz, dura y cruel, pero necesaria para limpiar las sombras que habían manchado la mansión durante generaciones. De repente, un oficial se acercó rápidamente con un informe en la mano. Lugo lo tomó y lo leyó con detenimiento. El informe de la autopsia revelaba que Martín había recibido una inyección con una sustancia altamente tóxica, un veneno raro que solo alguien con acceso a ciertos mercados podría obtener. Los registros telefónicos de Víctor mostraban llamadas a un conocido traficante de venenos en el extranjero justo antes de la muerte de Martín. Esa noche de revelaciones culminó en una verdad que nadie podía ignorar. La justicia se había puesto en marcha y los fantasmas del pasado por fin encontraban descanso. La mansión Bellevue, testigo de secretos oscuros y tragedias familiares, empezaba a respirar un aire de renovación. Los sobrevivientes, unidos por el dolor y la verdad, miraban hacia un futuro donde las sombras del pasado no podrían volver a ocultarse. Con un último vistazo a la mansión, Lugo murmuró: «Las sombras del pasado han sido reveladas y su recuerdo permanecerá eternamente entre sentimientos de dolor y de dicha». Clara y Alejandro pasarían el resto de sus vidas lamentando dicho episodio, pero también satisfechos por haber resuelto el misterio de la mansión de Bellevue. Fin. Bien, ¿qué os ha parecido este tercer capítulo y el desenlace del misterio? Espero que os haya gustado. Vamos a proyectar ahora cada diapositiva y vamos a ir paso por paso viendo algunos de los conceptos de vocabulario y de gramática que podemos estudiar en este tercer capítulo. La noche transcurría lenta, triste y tediosa. Aquí vemos una frase que es introductoria, que nos pone un poco en situación. Gracias al pretérito imperfecto podemos ver que es algo atemporal. Nos está explicando, narrando y describiendo cómo es esa noche. Vamos a detenernos en un adjetivo muy curioso: tediosa. Tediosa aquí tiene la función de adjetivo femenino, noche, tediosa. El tedio es aburrimiento, algo monótono, muy aburrido. Sí, algo que se hace muy pesado. Por ejemplo, la clase de historia era súper tediosa. El médico forense. El término forense sabemos que tiene que ver con todo lo que es la medicina legal, todo lo que es inspección o investigación legal, forense. A lo largo de la lectura habéis escuchado varias veces este término que normalmente vemos en películas de misterio, en el cual los médicos forenses van a investigar la escena del crimen sobre algo, ¿de acuerdo? Hay que coger pruebas, muestras. Estaba tomando muestras. Nos encontramos aquí la perífrasis verbal estar más gerundio. Estaba tomando muestras. Y volvemos a darnos cuenta que este verbo con la perífrasis estar más gerundio nos ayuda a explicar el desarrollo de una acción simultánea. Inspeccionando minuciosamente. Aquí el adverbio minuciosamente, algo minucioso es algo al detalle, ¿de
acuerdo? Es algo cuando estamos leyendo minuciosamente, es con mucha atención al detalle. Queremos realmente darnos cuenta de cualquier pista minuciosamente. El cadáver estático y pálido de Martín. Cadáver, la palabra cadáver es un cuerpo sin vida. Nosotros usamos cadáver sobre todo cuando estamos hablando con un lenguaje periodístico, con un lenguaje de investigación, con un lenguaje policial. No usamos cadáver cuando estamos hablando, por ejemplo, de algo más en el ámbito personal, ¿vale? Algo familiar, ¿de acuerdo? Podemos usar sinónimos como el cuerpo o el muerto, ¿vale? Pero cadáver es un término que es totalmente científico y han ocultado de la vista de todos los paneles a través de los cuales solo se podían vislumbrar. El verbo vislumbrar es ver a través de, ver con dificultad, ver algo un poco incluso atenuado, ¿sí? Borroso, vislumbrar, es como sospechar a través de algo. Por ejemplo, pasé por un escaparate de una tienda de ropa y pude vislumbrar, ¿vale? Entrever, a través de, entrever, que mi madre estaba dentro de la tienda, ¿sí? Vislumbrar a través de. Víctor había estado oculto, había estado escondido, al margen de la gente, de lo que pudieran ver. Entre las sombras, ¿sí? Oculto. Entre las sombras quiere decir, es un lenguaje poético, es un lenguaje literario, quiere un poco describirnos que iba esquivando a la gente, ¿de acuerdo? Estaba un poco a la periferia, que nadie pudiera verle. La mayor parte de la boda. Esta locución nominal, la mayor parte, que podemos equipararlo a la mayoría de un grupo de cosas cuantificables, el mayor número, la mayor parte de, nos expresa de una cantidad, la mayoría, ¿de acuerdo? La mayor parte de lo usaremos con sustantivos en singular. Por ejemplo, la mayor parte del dinero, la mayor parte del tiempo, la mayor parte de la fruta. Por ejemplo, la mayor parte de la fruta estaba en mal estado. Nos referimos a esa gran cantidad de un grupo. Sin embargo, la mayoría, a diferencia de la mayor parte de, lo usaremos con sustantivos en plural. Por ejemplo, la mayoría de los estudiantes no se sabía la lección, o la mayoría de los ciudadanos habían votado por el partido de izquierdas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos encontramos aquí dos fórmulas muy interesantes que os pueden ayudar para describir cuando algo es la gran parte de algo. Siguiente diapositiva. Su regreso a la familia había sido poco celebrado. Otra construcción en voz pasiva donde vemos que lo importante aquí es el regreso a la familia. Había sido poco celebrado. Vemos que la familia de alguna manera no estaba contenta, no celebraba, no estaba contenta realmente de que hubiera vuelto. Entrevemos que en la familia hay situaciones extrañas, un poco oscuras, con la relación con Víctor. Y muchos lo consideraban un paria. La palabra paria no es una palabra española en sí, es una palabra heredada del portugués, pero es que los portugueses lo tomaron del sánscrito, que es una lengua clásica india, y describe personas que han sido excluidas de la sociedad, han sido como rechazados, se les consideraba de una clase social baja, ¿de acuerdo? Eran personas sometidas que tenían que realmente cumplir órdenes. Y aquí lo que quiere explicarnos es que la familia consideraba a Víctor eso, alguien excluido, alguien, ¿vale? en una posición social menor, por este tipo de actividades un poco sospechosas. Éticos tienen que ver con la ética y con la moral, con lo que es socialmente y normativamente correcto. Es cierto que Martín y yo planeábamos revelar los secretos para liberarnos. Continuaba Adriana con voz temblorosa. Sí, es esa voz temblorosa que tiembla, que vibra, pero de miedo o de pena.
¿sí? Nos tiembla la voz cuando estamos un poco tristes o nerviosos por algo. No controlamos. Como un mecanismo de defensa ante una situación en la que vemos peligro, una voz temblorosa. Pero nunca imaginamos que eso desataría, desatar. ¿A qué quiere decir desatar? Desatar, provocar, ¿sí? Producir algo, provocar una situación. Porque el verbo desatar también es deshacer una cuerda. Cuando algo está atado, lo desatamos. Pero aquí tiene un significado en el cual lo que significa es que desarrolla, provoca algo, ¿sí? Desataría tal violencia. Lo que provocó realmente fue la violencia, el asesinato de Martín. Y se echó a llorar. Aquí nos encontramos una perífrasis de inicio. Echar o echarse a es una perífrasis que nos muestra inicio de una acción. Echarse a llorar quiere decir que empezamos a llorar. Se echó a llorar. Echar a correr es que iniciamos la acción de correr, ¿vale? Se echó a reír, jajaja. Desencadenamos, empezamos la acción de reír con una acusación silenciosa en su mirada. Acusación es el sustantivo de acusar, es señalar a alguien, señalarlo como culpable, ¿sí? Acusación. Dice silenciosa en su mirada y nos podemos imaginar realmente cómo es esa mirada, pues esa mirada acusatoria o de acusación o inquisidora, lo que viene a explicar es que ya le estaba marcando como culpable y nos lo imaginamos. ¿Cuántas películas y cuántas series, ¿no? Vemos en donde la mirada es muy importante y estamos culpando a alguien. Víctor, con una expresión ahora rígida, intentaba mantener la compostura. Mantener la compostura, ¿qué quiere decir? Quiere decir que intentamos, buscamos igualmente mantener, sí, permanecer. El término mantener, el verbo mantener es permanecer, continuar la compostura. Es decir, intentamos a pesar de la situación incómoda o violenta o difícil, actuar como si nada, mantener la compostura, es la postura que tenemos. Nosotros continuamos como si no pasara nada, ¿de acuerdo? Eso es mantener la compostura. Seguro que tenéis muchas situaciones en vuestra vida en las que habéis tenido que mantener la compostura. Déjamelo en los comentarios, explícame en qué situación has tenido que mantener la compostura a pesar de la situación. Mientras las piezas comenzaban a encajar para el inspector. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una imagen, es un símil, ¿vale? Una imagen para describir que intentamos como un puzzle encajar las piezas para que todo tenga sentido. Empezaban a encajar. Esta es otra perífrasis verbal de inicio, ¿de acuerdo? Empezar a encajar, lo que está haciendo esta locución, esta perífrasis verbal, es describirnos que todo ya iba poco a poco, ¿sí? ¿Vale? Desde el inicio y todo el desarrollo a tener un sentido, a ser realmente, a descifrar ese misterio. Víctor, ¿dónde estabas exactamente cuando Martín fue encontrado? Y nos encontramos otra estructura en voz pasiva para darle importancia realmente al hecho, a encontrar a Martín. Cuando Martín fue encontrado, en pretérito indefinido. Preguntó Lugo con un tono bajo y controlado. Víctor titubeó. Este verbo titubear, significa dudar, vacilar, ¿vale? Cuando actuamos de una manera en la cual realmente no sabemos si lo hacemos bien o no. Por ejemplo, el futbolista titubeó antes de tirar el penalti. ¿De acuerdo? Si es dudar, vacilar, no estar seguro de la acción que vas a realizar. Y finalmente, con voz apenas audible. Apenas. El adverbio apenas quiere decir casi no, ¿vale? Prácticamente no. Apenas lo escucho, ¿sí? Casi no se oye. Apenas has comido, ¿sí? Casi no ha comido nada. Estaba cerca del jardín, no lejos de donde Martín.
Estos adverbios de lugar van acompañados de la preposición de para introducir el complemento circunstancial. Cerca del jardín, no lejos de dónde. Recordad que para utilizar estos adverbios no lo podéis desvincular de la preposición de acuerdo? Estoy cerca de la tienda, no lejos del mercado. El inspector asintió, el verbo asentir lo vimos en el capítulo 2, asintió, casi imperceptiblemente. Volvemos a tener aquí el adverbio casi, que es poco, imperceptiblemente, que no lo podemos casi percibir. Percibir es caer la cuenta, ver, ¿sí? Percatarnos, imperceptible, casi no nos damos cuenta, imperceptiblemente. Y se volvió hacia uno de los oficiales, ¿quién? Tenemos aquí el relativo ¿quién? Uno de los oficiales le entregó un pequeño frasco. El frasco es un bote pequeñito. Un frasco pequeñito suele contener cosas muy especiales. Un pequeño frasco encontrado en los bolsillos de Víctor durante una revisión discreta. Contenía el mismo alucinógeno. Un alucinógeno es una sustancia tóxica, una sustancia química que nos hace alucinar, ver alucinaciones. Alucinógeno que había sido hallado en el cuerpo de Martín. Volvemos a ver aquí otra vez una descripción en voz pasiva para darle importancia al alucinógeno en este caso. Había sido hallado en pretérito pluscuamperfecto. Víctor Belmont, encontramos este frasco en tu bolsillo. ¿Puedes explicarme lo que contenía? Te doy la oportunidad de que me des una coartada. La coartada siempre es esa explicación, ¿vale? Esa versión que hace que exculpemos a alguien que es sospechoso. ¿Cuál es tu coartada para esta investigación? ¿Dónde estabas la noche de los hechos? Y tiene que pensar una coartada. No, yo estaba cenando con mi familia una pizza. La coartada siempre es lo que va a demostrar que una persona es inocente o no, antes de que llegue el análisis del laboratorio. Atención a esta frase subordinada, antes de que llegue, con presente de subjuntivo. Antes de es el conector temporal, es un conector temporal que introduce una frase subordinada de tiempo y va a ir con presente de subjuntivo. Antes de que llegue tu hermano, tenemos que ordenar la habitación. Antes de que acabe el vídeo, espero un comentario tuyo. Antes de que te termines ese plato de espaguetis, espero que compartas conmigo. Va a marcar una acción que queremos que sea anterior a otra. Antes de, sin el nexo que, puede ir con infinitivo. Antes de llegar, antes de empezar, antes de ir, ¿vale? Pero antes de que llegue, si lo tenemos que conjugar en una persona, irá con subjuntivo. Déjame en los comentarios alguna frase con antes de más subjuntivo que puedes usar tú habitualmente. Sin embargo, Víctor se quedó mudo. Quedarse mudo es una expresión que utilizamos para decir cuando no tenemos respuesta a algo. ¿De acuerdo? Es quedarte sin palabras, quedarse mudo. Víctor Belmont, estás bajo arresto. Bajo arresto es una locución nominal y explica realmente, es la frase que todos sabemos de todas las películas, donde el policía o el inspector ya da el paso de arrestar, de informar a la persona acusada de que va a ser arrestada. El silencio que siguió fue sepulcral. Sepulcral aquí está describiendo como si fuera eso, un sepulcro. ¿Qué es un sepulcro? Es una tumba. Es donde depositamos las personas que mueren. Normalmente hay un silencio absoluto, a no ser que sea Halloween. Sepulcral está describiendo cómo era esa situación. Realmente como una tumba. Silencio absoluto. Clara observando la escena con una mezcla de horror y alivio.
Alivio. Alivio es un sustantivo, el verbo es aliviar, que quiere decir rebajar el dolor. Sentir alivio quiere decir que volvemos a un estado de calma o de atenuar, bajar la intensidad del dolor de algo. Puede ser, de hecho, un dolor físico o un dolor emocional. Cuando encontraron al niño sentí un gran alivio. Cuando llegué a casa después de un día de trabajo, me sentí aliviada o sentí alivio. Las dos mujeres se miraron con dolor y con gesto de sorpresa y desconcierto. Nunca imaginé que nuestra boda terminaría en una tragedia como esta. Atención, tenemos aquí una frase en la cual el verbo introductor está en pretérito indefinido. Nunca imaginé. Imaginar en pretérito indefinido ¿qué? Y va a introducir ahora una frase subordinada que está en condicional. Y es que el condicional lo podemos usar también con intención de futuro o de probabilidad. Nunca imaginé que nuestra vida terminaría, ¿vale? Esta frase lo que está haciendo es ponernos en la situación, en realidad pasada, de una probabilidad de futuro, que esto sería así. ¿Vale? O nunca pensé que la clase sería tan difícil. Nunca imaginé que estos espaguetis serían tan buenos. Nunca pude imaginar que ella sería capaz de algo así. Estos documentos jamás debieron ver la luz, balbuceó Víctor. Balbucear quiere decir hablar con dificultad. De hecho, los niños pequeños cuando empiezan a hablar balbucean, ¿vale? Les cuesta hablar y nos cuesta entenderles. Sí, ese sería hacer un poco eso, sí, balbucear. Revelando que había descubierto los papeles junto con Martín, pero había decidido eliminar a su primo para que los secretos no arruinaran su posición en la familia. Aquí nos encontramos una oración final con imperfecto de subjuntivo, es decir, esta acción sucede anteriormente, ¿vale? Él había decidido eliminar, es la oración principal, para que, esta es la finalidad, para que no arruinaran. Además, daos cuenta que hay un cambio de sujeto, ¿vale? Él había decidido, primer sujeto, él, Víctor, para que los secretos, sería el segundo sujeto, los secretos no arruinaran, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos aquí una doble explicación por la cual usamos aquí el imperfecto de subjuntivo. El inspector Lugo, cerrando su cuaderno de notas, se permitió un breve momento de contemplación. Nos podemos imaginar al inspector con su gorro, con su gabardina, su cuaderno de notas, contemplando. Sí, contemplar quiere decir observar detenidamente, sí, tranquilamente. No es solo ver, es contemplar. Nos permitimos el tiempo para realmente admirar algo, sí, contemplar el paisaje, contemplar el mar, contemplar la escultura. La verdad había salido a la luz. Salir a la luz quiere decir que se desvela, ¿vale? Es una locución nominal que describe muy bien cuando algo está oculto y sale a la luz, se desvela y todo el mundo sabe ahora la verdad. Salió a la luz con un informe en la mano. Lugo lo tomó y lo leyó con detenimiento. El informe de la autopsia revelaba que Martín había recibido una inyección con una sustancia altamente tóxica. La palabra inyección quiere decir inyectar. Es un término médico en el cual inyectamos, por ejemplo, una vacuna, ¿de acuerdo? Es inyectar. Pero también el término inyección o inyectar significa aportar. Por ejemplo, inyección de dinero, inyección de optimismo o inyección de realismo. Él en la reunión aportó una gran inyección de realismo. Es decir, los demás estamos un poco en las nubes y esta persona aporta realismo a una situación. Los registros telefónicos de Víctor mostraban llamadas a un conocido traficante de venenos. Venenos son sustancias que son tóxicas y que son mortíferas.
¿vale? Pueden causar la muerte, venenos, en el extranjero justo antes de la muerte de Martín. Esa noche de revelaciones culminó. Culminó significa terminar, ¿sí? Acabar, culminó. Le da una fuerza importante el pretérito indefinido. Culminó en una verdad que nadie podía ignorar. La mansión Bellevue, testigo de secretos oscuros y tragedias familiares, empezaba a respirar un aire de renovación. Empezar a más infinitivo. De nuevo aquí la perífrasis de inicio para describir esa nueva etapa, el empezar una nueva era, una nueva manera de vivir. Empezaba a respirar. Los sobrevivientes, unidos por el dolor y la verdad, miraban hacia un futuro donde las sombras del pasado no podrían volver a ocultarse, ¿vale? Está haciendo una previsión de futuro, ¿de acuerdo? Sí, no podrían volver a ocultarse. Aquí el condicional tiene una intención futura. Con un último vistazo a la mansión, Lugo murmuró: vistazo. Vistazo viene de la palabra vista, ¿de acuerdo? La vista, un vistazo es hacer una última mirada a algo, ¿sí? Echa un vistazo por aquí. Un vistazo es supervisar o simplemente ojear algo. Voy a echarle un vistazo a este libro tan interesante. Clara y Alejandro pasarían el resto de sus vidas lamentando dicho episodio. Lógico, no es para menos. Este triste episodio, el día justamente de su boda, pues sería algo que les acompañaría siempre, incondicional, les acompañaría, ¿de acuerdo? Pero también satisfechos, ¿de acuerdo? Contentos de haber resuelto este gran misterio. También satisfechos por haber resuelto el misterio de la mansión Bellevue. Fin. Estudiantes de español. Hemos terminado este tercer capítulo del misterio de la mansión Bellevue. Por favor, déjame en los comentarios qué te ha parecido esta historia. Si te gustan las historias de misterio o otro tipo de historias, porque en breve voy a publicar nuevas historias cortas para trabajar el español. Recuerda, bájate el PDF y dale a like, suscríbete, dale mucho amor a este canal que espera ayudar a muchos estudiantes de español. Nos vemos pronto.